En la frontera entre Estados Unidos y México, cientos de personas esperan del lado mexicano a solucionar su situación migratoria luego del final del título 42. Con las nuevas normas podrían ser vetados 5 años si cruzan a la Unión Americana de forma ilegal. Tenemos reporte. Joe Biden recibió este viernes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Allí hablaron de migración, seguridad y de la guerra en Ucrania, punto en el que ambos confirmaron su apoyo mutuo en el marco de la Alianza Atlántica. La deforestación en la Amazonía brasileña descendió en el mes de abril en un 68% respecto al mismo periodo del año anterior. Una primera victoria para Luiz Inácio Lula da Silva, que busca acabar con este flagelo en 2030. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos en la frontera entre México y Estados Unidos. A la medianoche de este jueves se venció el título 42, que permitía la expulsión inmediata de migrantes alegando motivos de salud pública. En los últimos días, cientos de migrantes se unieron en la frontera esperando así cruzar hacia Estados Unidos antes de que entraran en vigor las nuevas y restrictivas normas. Nuestro enviado especial, Andrés Suárez Jaramillo, nos contó cómo transcurrió este día. A lo largo del día ha transcurrido todo en calma, en normalidad, tanto en el puente internacional, Paso del Norte, como en las diferentes puertas a lo largo de todo el muro metálico que separa este estado de Chihuahua con el de Texas. Los últimos migrantes que lograron cruzar lo hicieron por cuenta de la puerta 42, eso fue desde la noche y durante la madrugada en varios autobuses, lograron pasar hasta El Paso, Texas, pero ya hoy no se registraba mayor movimiento, apenas una veintena de colombianos que intentaron cruzar, entregarse a las autoridades. Ellos están pidiendo que por favor los cobije el título 42 y no el título 8 porque alegan de que cruzaron antes de la medianoche, pero por lo pronto se registra mucha normalidad, tranquilidad y no se ha cumplido aquello de que iban a haber ríos, iban a haber avalanchas de migrantes. En Estados Unidos, un exmarín que estranguló a un habitante de calle en el metro de Nueva York fue procesado y acusado de homicidio involuntario. El vídeo de la muerte de este hombre circuló en las redes sociales y atrajo la atención nacional, reavivando el debate sobre la violencia en los transportes públicos y sobre el creciente número de personas sin hogar en la ciudad estadounidense. A primeras horas del viernes, el veterano de la Marina estadounidense Daniel Penny compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan. Se enfrenta ahora a un cargo de homicidio en segundo grado, 2 semanas después de retener en una asfixia mortal a Jordan Neely, un artista callejero sin hogar y con antecedentes de enfermedad mental. Daniel Penny se entregó voluntariamente y con el tipo de dignidad e integridad que caracteriza su historial de servicio a esta agradecida nación, el caso pasará ahora a los tribunales. El 1 de mayo en el metro de Nueva York, Daniel Penny puso a Jordan Neely en una llave de estrangulamiento durante varios minutos. Los abogados del exmarín alegaron que actuó para protegerse a sí mismo y al resto de las personas presentes en el tren, pero el equipo legal de la familia de Jordan Neely subrayó que, según los testigos, no había atacado a ningún pasajero. Para todos los que dicen yo he estado en el tren y he pasado miedo antes y no puedo decirles lo que habría hecho en esa situación, les voy a decir, pregunten cómo pueden ayudar. Por favor, no ataques, no estrangules, no mates, no le quites a alguien un ser querido porque está en un mal momento. El homicidio y el retraso de la Fiscalía en acusar a Daniel Penny provocaron protestas. Los manifestantes señalan además que Jordan Neely era afro y Daniel Penny es blanco, en un país regularmente marcado por crímenes racistas. Entre tanto, el presidente de este país, Joe Biden, recibió en el despacho Oval a su par español, Pedro Sánchez. Allí hablaron, junto a otros temas como seguridad y migración, sobre la guerra en Ucrania. Biden agradeció al presidente español su apoyo en el conflicto y en materia de cooperación militar. Como saben, hemos tenido tres partes de la conversación. En primer lugar, los asuntos globales, donde hemos hablado largo y extenso sobre la situación en Ucrania. Hemos subrayado la unidad transatlántica y la unidad también de todos los aliados que pertenecemos a la OTAN en nuestro apoyo a Ucrania, en su defensa por la libertad, por su soberanía nacional y el respeto a la integridad territorial.
También hemos recordado que en esta guerra hay un agresor y hay un agredido, y que aquí el agresor es Putin. En Argentina la inflación es cada vez más alta y este mes superó cualquier pronóstico. La frágil situación de este país se ha visto agravada además por una sequía histórica desde el año pasado. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos amplía. Viviendo en Argentina, consumiendo bienes y servicios en el país, era difícil esperar un comportamiento diferente de la inflación. Pero este número del 8,4% de inflación mensual para abril no deja de ser impactante. Es el más alto mensual desde abril de 2002. Más de un 108% de inflación anual. En el mes de abril también la inflación en alimentos, por ejemplo, que es clave porque afecta a los sectores más pobres, fue de más del 10%. Y todo esto además condiciona las decisiones de los actores económicos en un escenario de gran incertidumbre, alimentado también por un contexto de año electoral en el que el país elegirá un nuevo presidente. Mientras tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, se espera que durante el fin de semana anuncie medidas para contener la inflación. Hay que ver qué ocurre. Anteriores medidas que se han tomado no han logrado frenar la escalada inflacionaria. Veremos si en esta ocasión las medidas que vaya a anunciar finalmente tienen efecto. Seguimos con buenas noticias para la Amazonía brasileña. Allí la deforestación durante el mes de abril fue un 68% menor a la del mismo periodo del año pasado. Es el primer gran avance para Luis Ignacio Lula da Silva, que quiere acabar con este flagelo para 2030. Pese al positivismo que arrojan estas cifras, los expertos alertan que aún no se puede hablar de tendencia. Un respiro para la Amazonía. El mes de abril supuso una importante reducción en la pérdida de cobertura vegetal, según los datos del Instituto Brasileño de Estudios Espaciales. La deforestación en abril de este año fue de 329 kilómetros cuadrados frente a los 1026 de abril de 2022. Esto se traduce en una caída de casi un 68%. Además, en los 4 primeros meses del presente año, la deforestación cayó un 40% respecto al mismo periodo del 2022. Estos datos llegan en medio del comienzo del mandato del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien asumió en enero y tiene como objetivo acabar con la deforestación para 2030. Greenpeace Brasil señala que estas cifras pueden tener alguna relación con ciertas políticas de Lula, como la reestructuración de los órganos de defensa ambiental. El gobierno federal reestructuró todo el área ambiental. Tenemos el regreso de las inspecciones. Y las operaciones de mando y control en la selva se relanzaron recientemente. Las políticas de Lula son drásticamente opuestas a las de su antecesor Jair Bolsonaro, quien redujo el presupuesto y el personal en agencias ambientales claves. Bajo su mandato, entre 2019 y 2022, la deforestación en la Amazonía aumentó un 60%. Ahora los expertos aseguran que las cifras de 2023 no son suficientes para hablar de una tendencia y habrá que esperar al periodo entre julio y septiembre, cuando se registra el pico anual de deforestación. Y vamos a cerrar este informativo hablando con nuestra compañera Eumar Saas sobre lo que ha acontecido con Leo Messi y el PSG. Parece que vuelve a los entrenamientos y al equipo. Sí, el técnico Christophe Galtier confirmó que cuenta con él como titular para el partido este sábado contra el Ajaccio. La necesidad obliga y el PSG necesitaba de vuelta a su astro argentino, que estaba sancionado, recordemos, por 2 partidos debido a un viaje no autorizado a Arabia Saudita. Sin embargo, esta semana ya entrenó de nuevo con el equipo, cumplió solamente la mitad de su sanción. Una sanción que quizás se ha cortado un poquito por ese vídeo que vimos de Leo Messi pidiendo perdón después también de que se lo asociara al Al Hilal de Arabia Saudita, ¿no, Eumar? Sí, de ese viaje justamente salió el rumor de que supuestamente se había hecho una oferta de $400 millones para que Leo Messi se sumara al Al Hilal, que es el campeón dirigido por un técnico argentino, Ramón Díaz, pero esto fue desmentido por el padre de Messi a través de un comunicado. Claro, y habría sido interesante verlo allí porque se podría haber encontrado con otro astro, con Cristiano Ronaldo. No está viviendo tampoco su equipo el mejor momento, pero hay que hablar de una cosa importante y es que el PSG es propiedad de Qatar. También la geopolítica entraba aquí. Claro, recordemos que Leo Messi es el embajador turístico de Arabia Saudita y bueno, obviamente entra en conflicto con el hecho de que el PSG sea de propiedad qatarí. Bueno, Omar, pues seguiremos muy atentos a lo que pase con Messi. Muchas gracias por estar con nosotros en este informativo. Yo les agradezco también que hayan estado con nosotros y sigan con más en France 24.